de los coros. Estuve viendo también, hay hermanas que ya se están involucrando en los coros, y es un propósito de Dios que nosotros le sirvamos aquí en la tierra. Sirvámosle acá mientras tengamos vida. Amén. Vamos entonces a abrir la palabra. San Juan capítulo 6 verso 5. ¿Lo tiene? Diga conmigo: el poder divino sobre la naturaleza. El Señor tiene el control sobre todas las cosas. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene el control sobre todas las cosas. Repito la cita bíblica. San Juan capítulo 6 verso 5. Dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué, hermano? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra es tuya. Hoy la recibimos, Señor, con gozo, Señor, con alegría, sabiendo que tú, Señor, tienes el control y el dominio sobre todas las cosas. Glorifícate, Señor, a través de tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, quiebre, destruya todo aquello que no proviene de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, mientras tu palabra es predicada, libere, Señor, sane, restaure, otorgue fuerza, eterno Dios, alcanzado, el debilitado. Produzca, Señor, gozo, Señor, en la vida de tu pueblo, así como también, Señor, si hay almas que en esta noche, en esta tarde, Señor, todavía no han rendido su vida a ti, Señor, te pido, Señor, que quebrantes esos corazones y produzcas arrepentimiento para perdón de pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento en esta tarde. El poder divino de Jesús sobre todas las cosas. Todo está bajo el control y el dominio de Jesús. Pero más sin embargo, hay momentos en que Dios nos prueba. ¿Alguna vez usted ha sido probado por Dios? Ahora viene la otra pregunta. ¿Pasó el examen? ¿O lo reprobó cuando Dios lo probó? Felipe y otros discípulos, la multitud que había llegado donde Jesús estaba era enorme. Eran miles de personas. Los fondos con los cuales los discípulos de Jesús contaban era poco. Eran 200 denarios. No alcanzaba para cubrir la multitud, en este caso, de gente que había, darles pan, darles comida. No alcanzaba. Pero Jesús viene y le dice a Felipe: ¿de dónde vamos a tener o qué vamos a hacer para darles comida a estos? Diga conmigo: Jesús sabía lo que debía de hacer, pero quería probar a Felipe. Sí. Ahora le vuelvo a preguntar a usted y yo: ¿ha estado usted en algún tiempo, algún día, donde algo que usted necesitaba no estaba a su alcance y únicamente una intervención divina de Dios fue la que hizo algo para que usted lograra ese propósito? Donde usted dijo: bueno, no puedo echar mano de aquí, ni de aquí, ni de allá, ni de allá, porque no tengo en este caso posibilidades de obtener algo. Pero déjeme decirle esta palabra: Dios se glorifica en los momentos donde nosotros como seres humanos creemos que ya no hay respuesta para ello. Aún con el débil. Dice la Biblia que diga el débil: fuerte soy. El débil no tiene que decir: yo estoy, en este caso, arrastrado por el diablo. ¿Sabe cuál es el lugar del diablo en la vida del cristiano, bíblicamente hablando? ¿Qué dice San Lucas? Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. ¿Sabe qué quiere decir la palabra hollar? Miren: pisotear, aplastar. Eso significa hollar. Ahora bien, si ese es el lugar del enemigo en la iglesia tiene que estar plenamente convencida
que aquel hombre llamado Jesús que lo llamó, nunca lo dejará y nunca lo abandonará. Y en los momentos de debilidad, ahí es donde el cristiano tiene que aprender a depender siempre del Espíritu Santo. Hay momentos, yo sé, quizás de debilidad en el cristiano. Venía oyendo hace poco un hombre que decía esto, a mí me pareció risa. Hay cristianos, dice, que una semana están como un carro, que las llantas las tiene bien infladitas. ¿Ha visto usted que a veces uno le pega las llantas para ver cómo están? Aunque no, uno lo hace nada más por probar, ¿verdad? Por probar, y uno le pega hacia la llanta y ya la llanta uno dice, está más o menos bien. Está bien infladita y lista para un viaje de largo. Pero tantas horas después, las llantas están todas panchas ahí por los puros ritmos. ¿Qué ha pasado usted cuando usted ha visto una llanta pancha de su vehículo? Dice, ay, ya me tocó comenzar a trabajar acá. El cristiano tiene que gozarse en el Señor en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Cuando quizás las fuerzas están aparentemente debilitándose, el cristiano tiene que hablar la victoria que tiene en Cristo. Nunca tenemos que decir en este caso, es que quizás ya no la voy a hacer en el Señor. No, esas son palabras negativas. El cristiano tiene que aprender a abrir su boca y decir, no sé qué me está pasando, estoy sintiendo desánimo, estoy sintiendo sueño, siento que la adversidad me está atrapando en este momento, pero el cristiano tiene que aprender a depender del Señor. El Señor no por gusto dejó la palabra que dijo, clamen a mí, yo les voy a responder. ¿Se acuerdan cuando Jesús echaba fuera demonios? Los demonios le decían a Jesús, Señor, no nos atormentes antes del tiempo. Pero ahora hay muchos demonios atormentando a mucha gente. Y en el cristiano no tiene que ser así. Hermano, hay un demonio que me está moviendo la cama ahorita, venga para acá. Mire, me la está moviendo. Hay una botella de agua que se está moviendo en mi mesa y no hay nadie, hermano, venga corriendo ahorita. Stop. Momento. Tú tienes autoridad también. ¿Ah? ¿Sí o no? Usted tiene autoridad. Pastor, venga que mire, el techo se está moviendo así, mire, venga para acá. La misma autoridad que yo tengo en Cristo también le fue delegada a usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces pasa. Claro, debemos de unirnos en oración. Y hay momentos donde yo mismo he buscado a alguien para que me ayude, para orar en algún caso, por supuesto. Eso no es malo. Pero en los momentos donde no hay nadie, tenemos nosotros que soltar esa palabra y decirle al diablo mentiroso, te has metido en la casa equivocada porque aquí vive un hijo de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Entonces dice, sigamos leyendo, leamos nuevamente el 6. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostaron como un número de 5,000 varones. Mire. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ok, miren la palabra acá. Diga conmigo, Dios hace mucho de lo poco.
Felipe había dicho, esto no va a bastar. Lo que tenemos no va a alcanzar para que nosotros logremos, en este caso, saciar el hambre de estos hombres, de estos 5,000 hombres. Pero qué sorpresa se llevaron al final. ¿Les alcanzó? Les sobró. ¿Por qué les sobró? ¿Sabe qué fue lo único que hizo Jesús? Dio instrucciones. Le dio gracias al Señor aún por los alimentos. Lo bendijo y después comenzó a repartirle. Matemáticamente hablando, ¿cómo fue? ¿Cuántos peces eran? ¿Ah? ¿Cuántos peces eran? ¿Cuántos panes eran? ¿Ya leyó ahí donde está en el versículo? ¿Sí? ¿Cuántos? 5 panes. ¿Y cuántos peces? 2 peces. Matemáticamente hablando, ¿cómo fue que sucedió? Eran 5,000 hombres. Eran 5 peces, 5 panes, perdón, y 2 peces. Matemáticamente hablando, ¿cómo fue que sucedió? ¿Podrán alcanzar 5 panes y 2 peces para 5,000 hombres? ¿Cómo les habrá tocado si hubieran sido así en lo natural? Venga, vamos a comer acá 5,000. Una migajita así, ¿ok? Una migajita para ti, otra migajita para tal. Pero el Señor me dice a mí aquí que estos hombres se saciaron. Comieron todo lo que ellos quisieron. Y cuando se saciaron completamente, les sobró. Y aún lo guardaron. Mire, hermano, la obediencia a Dios siempre va a traer una victoria grande en el pueblo santo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el pueblo que confía en el Señor tiene que estar en todo momento, sin excepciones, tiene que estar confiando plenamente en Él. Leemos aquel salmo que dice que aunque la tierra sea removida. Pero ¿a quién nos asustan los terremotos? Cuando fue el terremoto en El Salvador, yo me recuerdo que parecía ola la tierra, así la hacía. De hecho, yo me caí al suelo porque no me pude, sentí que me había mareado. Cuando sentí estaba tirado y me volví a parar otra vez. En esos momentos uno no se acuerda ni del salmo. Aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen a otros lugares, yo estaré confiado. Sino que uno dice, ¡ay, Señor! Aquí terminamos. Mucha gente dice. Y de hecho las iglesias se llenaron en esos días. Pero fue como un mes nada más, después quedaron vacías otra vez. Y así pasa de veras. ¿Has fijado eso? Que cuando hay tribulación la gente como busca al Señor. Pero luego... Qué tremendo de verdad, ¿verdad? Bueno. Mateo capítulo 14, verso 22. San Mateo capítulo 14, verso 22. Vamos a ver otro punto. ¿Lo tiene? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Diga conmigo, porque el viento era contrario. Mire, el Señor mandó a estos discípulos ¿a qué pasó? A entrar en la barca y, lógicamente, conducirse al mar. Pero Él los mandó solos. Miren, los mandó solos. Pero ¿a qué se fue Jesús? A orar. Miren la palabra. El Señor Jesús se fue a orar. Pero cuando los discípulos iban en la barca, se levantó una tempestad. Y el viento, dice la Biblia, era contrario. ¿Qué quiere decir viento contrario? Que tenían oposición, ¿para qué? Para avanzar. Yo le hago una pregunta hoy a usted. ¿Usted tiene oposición para avanzar en la vida espiritual?
¿Ha experimentado algún día una oposición espiritual en su vida para avanzar? ¿O ha crecido mucho que diga, wow, no, yo estoy como un laurel verde acá y gloria a Dios por ellos? Pero ya le una pregunta ahora. ¿Ha tenido oposición? Por supuesto. Porque dejaríamos de ser cristianos si no tuviésemos oposición. El cristiano tiene oposición las 24 horas del día. ¿Tiene oposición usted para orar? ¿Se duerme para orar algunas veces? ¿Le da sueño leer la palabra? ¿Le da pereza venir al templo? ¿Le da vergüenza evangelizar? ¿Cree que se va a morir por un ayuno? Es una oposición que usted y yo tenemos que vencerla. Pero dice la Biblia que estos hombres, se levantó una tempestad tan grande. Mire qué terrible la palabra, porque los vientos eran contrarios. El 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿De dónde estos hombres humanamente hablando, de dónde estos hombres podrían haber esperado la respuesta? ¿De un hombre que caminaba sobre el mar? ¿Creen que ellos esperaban eso del Señor? Humanamente hablando, que dijeron, ay, el Señor Jesús va a venir ahora con un gran barco grande y nos va a rescatar de acá. Pero lo que ellos no sabían es que Jesús de Nazaret también puede caminar sobre las aguas. ¿Qué significa caminar sobre las aguas? Significa caminar sobre la adversidad. Miren, caminar sobre la circunstancia. Que ni viento, ni marea, ni la lluvia, ni la nieve, ni nada detenga a un buen cristiano en el Señor. Se levantaron olas grandes en contra de su vida, en contra de mi vida. ¿Sabe qué nos dice el Señor? A Pedro se lo dijo. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre ti. Ok, el Señor no le dijo, no, quédate ahí porque te puedes hundir. No, le dijo, ven. Y caminó ese hombre sobre las aguas. ¿Usted ha caminado sobre las aguas? No en el mar, sino sobre la adversidad. Que cuando todo se puso gris, usted siguió caminando siempre. Usted siguió perseverando siempre, aun cuando muchos dijeron, aquí ya no va a avanzar, con esto se va a tirar al suelo y ahí se va a quedar postrado. Es de valientes caminar sobre las aguas. Es de valientes obedecer la voz de Jesús que nos dice, ven y camina sobre la circunstancia. Pero ¿sabe qué es lo que el enemigo quiere? Encerrar al cristiano en su casa. ¿Sabe que cuando el Señor le dijo a Elías, sal de la cueva? Hay mucha gente que hoy está en la cueva, pero esa cueva es en su casa muchas veces. Y el Señor le dice, ¿qué están haciendo en esa cueva? A veces la casa se puede convertir en cueva. Y sí, a veces la casa se puede convertir en cueva. Pero el Señor le dijo a Elías, sal de esa cueva, ¿qué estás haciendo ahí? Sigamos aquí leyendo la palabra. El 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿cómo les dijo el Señor? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Miren, los mismos discípulos que caminaban y comían con Jesús, lo confundieron como un fantasma. Hay gente que hasta su propia sombra a veces le da miedo. O sus propios ronquidos. Jesús camina con su pueblo el día de hoy. ¿Qué hizo Jesús para cuando estos hombres se fueron al mar? Oró por ellos. ¿A dónde está Jesús hoy?
Físicamente hablando, ¿a dónde está Jesús? Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿sabe quién es Él para nosotros? Nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué hacía un sumo sacerdote? Presentaba las ofrendas ante el lugar santísimo. La Biblia dice que Jesucristo sigue intercediendo por nosotros hasta el día de hoy, ante nuestro Padre Celestial. Que aunque nosotros caminemos por caminos contrarios, tenemos la plenitud de la confianza que Él intercede por nosotros en los cielos. Hay cristianos que dicen, es que yo me siento solo, me siento desanimado, me siento que las fuerzas se me han ido. ¿Sabe que si usted sigue en pie hasta el día de hoy es porque usted tiene un sumo sacerdote intercediendo por usted en los cielos? ¿Usted cree esa palabra? ¿Sabe que los días que estamos viviendo son días duros? ¿Y sabe qué? Se van a poner más duros todavía. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Y el diablo sabe que le queda poquito tiempo para seguir haciendo lo que está haciendo. Pero aún la misma Biblia dice que en el tiempo postrero el amor de muchos se enfriaría. Y no porque Dios no eres poderoso, sino porque muchas veces no aprendemos a depender confiadamente de Él. ¿Usted siente el mismo amor de Dios cuando comenzó? Ese amor tiene que irse multiplicando por Él. Multipliquemos ese amor. Así como Dios multiplicó los panes, los peces. Así como el Señor caminó sobre las aguas y le dijo a sus discípulos, no tengan miedo, yo soy el que estoy aquí. No es un fantasma, soy yo. ¿Y cómo terminaron estos hombres? Lógicamente el Señor simplemente hizo algo, calla, enmudece. Y cuando Jesús subió a la barca, ¡pum!, ahí terminó. ¿Quién cree que Jesús está con usted? Amén. Voy a preguntar otra vez. ¿Quiénes creen que Jesús está con ustedes? Amén. Él está con nosotros. Pero hay principios para que eso se haga realidad. El Señor quiere que su pueblo le crea. Creerle al Señor no es simplemente decir, sí, Señor, yo te creo. El Señor quiere también que obremos para que esa fe se haga manifiesta en nuestras vidas. El que cree va a orar. El que cree va a leer la Biblia. El que cree se va a congregar. El que cree va a hacer algo para la obra del Señor. Porque Santiago mismo dice que la fe sin obras es muerta, no sirve. No sirve, pero la fe genuina va a obrar. Amén. Denle un aplauso, Señor, en esta tarde. Aplauda al Dios Todopoderoso. Los vientos contrarios, hermanos, es algo terrible en la vida del cristiano. San Mateo capítulo 17, verso 24. Mateo capítulo 17, verso 24. El famoso dinero. Aleluya. El ser humano hace todo por el dinero. El ser humano derrama sangre por dinero. El ser humano comete situaciones catastróficas porque le den dinero. ¿Qué no ha hecho el hombre por dinero? Aún Judas entregó a Jesús mismo por dinero. Hay hombres, hay mujeres que han fracasado por la codicia del dinero. ¿Verdad que sí? Hay gente que ha tenido tanto y lo ha tenido a consecuencia de la codicia o de ganancias injustas, qué sé yo. Pero en este caso vamos a leer algo diferente. Mateo 17, 24, mire lo que dice. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro, ¿cuál era la queja? No paga las 2 dracmas. Miren lo que dijeron. Jesús no paga. Jesús no paga los impuestos, le dijeron a Pedro. Mire de qué estaban acusando a Jesús. Jesús no paga los impuestos, le dijeron.
a Pedro. Y miren lo que dice el 25. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? El 26. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. En este caso no pagaban los dracmas, los hijos. El 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ok. Digan conmigo, Jesús no le debe a nadie. Pero usted sabe que hay gente que le debe a Dios. Sí. Yo hablaba anoche acerca un poquito de eso. De la gente que a veces le debe a Dios. Y ponía como referencia aquel anuncio que dice que de la Yaret nadie se escapa. ¿Ha oído ese anuncio? Dice, de la Yaret, dice, nadie se escapa. Y es cierto. Imagínense del Señor quién se puede escapar. Qué tremendo, ¿verdad? Pero aquí pasó algo diferente. A Jesús lo estaban acusando que no pagaba los impuestos. Y el Señor, bueno, comenzó hablando con Pedro y dice, mira Pedro, ¿a quiénes les cobran los impuestos estos hombres? ¿A los extraños, a sus hijos? No, bueno, se los cobran a los extraños, los hijos no pagan. Pero para no ofenderles, le dice Jesús a Simón, vete para el mar. Mire, no le dijo vete para el banco, no le dijo vete a hacer un préstamo, sino le dijo vete al mar. Tira, le dijo, el anzuelo. Era un pescador, lógicamente Pedro sabía. Y el primer pez que saques, le vas a abrir su boquita. Y ahí vas a encontrar un estatero, dice ahí serían los draumas. Eso quiere decir, los draumas. Ahí, de la boca del pez, tomas un drauma para ti, para que pagues también tus impuestos, y otro también para mí. Y ve, y págalo. ¿Alguna vez usted ha encontrado algún dinero en la boca de un pez? Pero usted sabe que Dios puede sacar dinero de donde muchas veces nosotros menos esperamos. El acto con el cual Jesús pagó sus impuestos y los de Pedro, ¿fue un acto natural o fue algo, en este caso, celestial? Si Él lo hizo con Pedro, con Simón, ¿será que lo puede hacer también con usted y conmigo? Ay, Señor, no tengo, Señor, para hacer esto, ni para echarle gasolina a mi carro. El Señor le va a decir, has estado, ¿para qué vas a ocupar la gasolina? Señor, me quiero ir para el mall ahí a la 1 de la tarde, el día domingo. Ah, no. Si agarras por el Floyd Boulevard para el final, ahí sí te mando a alguien ahorita para que le eche gas. Después sí te puedes ir para el mall ahí y compras algo. Y compras uno también para tu hermana. ¿Por qué? Porque los intereses del reino son primero ante todas las cosas. ¿Qué dijo el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, hermano. Mire, hay gente que está nadando con sus propias fuerzas. Hay gente que en este país se quiere hacer rico sin buscar a Dios. Voy a repetirlo. Hay gente en este país que se quiere hacer rico sin buscar a Dios. Déjeme decirle que una riqueza que el hombre tenga en Estados Unidos de Norteamérica, para el Señor es nada. Si alguien no tiene a Cristo y tiene riqueza, para él eso no significa nada. Proverbios 13:7 habla acerca de eso, que hay hombres que aparentan ser ricos y son pobres. Y hay hombres que se creen pobres y son ricos.
Toda riqueza sin la aprobación del Señor se termina, se acaba. Como un turbión, como que usted tuviera harina y de repente la sopla, que desaparece totalmente. Así hay muchas riquezas que desaparecen. Pero cuando Dios guía para la riqueza, Dios va a dar algo y lo va a dar estable, lo va a dar firme. Amén. Vale la pena, de verdad. ¿Sabe que los ministerios en el Señor están de pie y seguimos de pie como ministerio en el Señor simplemente por algo, un acto celestial divino de nuestro Señor? Porque de dónde se sacan a veces las cosas para pagar, solamente Dios sabe. Pero Él lo hace. Se salen con todas las cuentas de veras de las obras del Señor. Y de verdad se lo digo. En El Salvador, Centroamérica, Guatemala, México, en Estados Unidos, no se diga. Las iglesias siguen en pie porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo sigue intercediendo por nosotros en todo momento. Y de hecho es de la obra, por supuesto. El acto que el Señor hizo ahí fue un acto grande con Pedro. Marcos capítulo 4, verso 35. Hoy vamos a leer mucho. Marcos capítulo 4, verso 35. Si usted lo tiene, me responde un amén. Repito, Marcos capítulo 4, verso 35. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Yo le hago una pregunta hoy. ¿Está conforme usted donde se encuentra espiritualmente hablando? Que usted dice: ya rompí todos los récords, ya el Señor ya no me puede usar más, hasta aquí yo llegué. ¿Está conforme usted cómo se encuentra espiritualmente hablando? ¿O quiere más? ¿Ah? ¿Quiere más? ¿O cree que ahí es el límite, ya hasta donde se llegó? Yo quiero más. Miren la invitación que Jesús le hizo a este pueblo. Le dijo: pasemos al otro lado. Hermano, si moverse de un estado de este país a otro estado significa un movimiento terrible, ¿o no? Un movimiento terrible, aún de pasarse de una ciudad a otra, de una casa a otra, es un movimiento terrible. Moverse de donde un cristiano ha estado estático, un cristiano que quizás ha estado perezoso, que quizás ha estado con miedo, con temores, y que de repente el Señor le diga: mira, pasa allá al otro nivel, pasa al otro lado. El cristiano va a decir: no, aquí estoy cómodo, aquí estoy tranquilo, ya no me muevo de este lugar de seguridad que tengo. Pero el cristiano que obedece la voz de Dios, déjeme decirle esta palabra, que va a obedecer el llamado que Dios le hace a pasar a otro nivel espiritual. Pero tenga también la seguridad de que va a tener oposición para pasar al otro lado. Por eso es que hay cristianos que dicen: hermano, cuando más yo busco al Señor es cuando más problemas me vienen. Está pasando al otro lado. Sí. Hermano, cuando yo más oro, cuando yo más ayuno, cuando yo más busco al Señor, cuando yo más trabajo, es cuando más oposición tengo. Sí, la palabra se cumple. Estás pasando al otro lado. Estás pasando al otro nivel. Quizás estuviste estático en ese lugar, pero ahora de pasar al otro nivel, pero ahí va a estar la oposición también. Amén. Pero dice la Escritura, mire, el verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, miren. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Oh, ¿pero qué pasaba? Jesús estaba como un bebé durmiendo en la popa. Durmiendo. Ni se había dado cuenta que estaba de la tempestad. Claro, ya lo sabía, lógicamente, porque Dios. Pero dijo: voy a ver qué actitud toman mis hijos, mis discípulos en esta tormenta. ¿Qué actitud toma usted? ¿Qué actitud toma usted cuando está pasando para el otro lado y se levanta la oposición? ¿Sabe cuál es la actitud que mucha gente toma? Ya no busco mejor al Señor.
Estaba mejor allá, dijo el pueblo de Israel, en Egipto, cuando comíamos aquella grande joya de carne. Nos acordamos de los pepinos, decía el pueblo de Israel. Nos acordamos de la cebolla, nos acordamos de los ajos. Eso comenzó hablando Israel. Eso es viejo. ¿Se ha leído ese libro? Nos recordamos de esto, del otro, aunque hacíamos ladrillos allá en Egipto, pero al menos allá estábamos tranquilos. Habían sepulcros ahí donde fuésemos enterrados, pero aquí vamos a morir en el desierto, dijeron. Qué tremendo ese pueblo, de verdad. Ese pueblo le dio dolor de cabeza a Moisés. Aún hasta el Señor, en un momento que el Señor hasta los quiso matar, pero Moisés intervino para que no los matara. Eso es la peor cobardía que un hijo de Dios puede hacer. Cuando un cristiano se desanima, en este caso, y tira la toalla, como se dice, y dice, ya no busco más al Señor, déjeme decirle que es la peor cobardía que puede pasar. No hay cobarde más grande que aquel que huye del lugar de batalla. Jesús estaba durmiendo. ¿No tienes temor, Señor, que vamos a morir aquí? ¿Tú sabías, Señor, que tú también puedes morir ahogado con nosotros aquí? Se levanta el Señor, reprende al viento. ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó cuando Jesús reprendió el viento? ¿Ah? Se calmó, se hizo bonanza. Oh, pero Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y usted quién es? Dígalo fuerte, sin temor, si lo cree. Si a Él le funcionó, ¿le puede funcionar a usted también y a mí? Háblele la circunstancia, háblele el problema, háblele el desánimo y dígale, diablo mentiroso, yo soy de Cristo, yo soy de los victoriosos, no soy de los depresivos. No soy de los que se encierran en sus cuartos ahí para pasar día y noche encerrado ahí, simplemente quejándose, llorando de sus penas, sino que soy de aquellos que fueron consolados para también consolar a otros por medio de la palabra. ¿Sí? El Señor iba en la barca. ¿Sabe cuándo es que hay cristianos o hay gente, lo habéis dicho, que puede tener miedo? Cuando Jesús no va con ellos en sus barcas. Pero todo aquel hombre, aquella mujer que ha recibido a Jesús, tiene que estar plenamente convencido de que Jesús va con él en donde quiera que vayan. Amén. En todo lugar donde quiera que vayan, ahí está el Señor con su pueblo. Terminamos con este capítulo, San Juan capítulo 2, verso 6. San Juan capítulo 2, verso 6. Engrandecido sea el nombre de Jesús. ¿Lo tiene? Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Voy a explicar un poco. ¿Para qué servían esas tinajas? Llenas de agua, lógicamente. Sin agua, mira hermano, sin agua esas tinajas, ¿para qué servían? Para nada. Pero con agua, ¿para qué servían esas tinajas? ¿Ah? Para tener agua en ellas. ¿Pero para qué ocupaban esa agua? ¿Sabe que en el tiempo, bueno, todavía hay gente que lo hace, como un rito, por así llamarlo? Toda gente que llegaba a una casa, ¿qué es lo primero que hacían? Le lavaban los pies. Le lavaban los pies. ¿Ha oído eso, verdad? Toda gente, por ejemplo, cuando alguien llegaba de visita a una casa, lo primero que hacían, imagínense en esos caminos con polvo, venían y le lavaban los pies a la persona al entrar a su casa.
Pero resulta que estas vasijas estaban secas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que vivía dentro de esa casa, ¿cómo estaba? Dígalo. Si no se habían limpiado, porque no había agua, ¿cómo estaba esa familia? ¿Cómo estaba esa gente ahí? ¿Ah? Sucios. No estaban purificados. Le llamaban para la purificación. Esa es la palabra más exacta. Para la purificación era ocupada esa agua en esas tinajas. Y mire cuántos cántaros cabían. Dice, en los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Pero resulta que estaban vacías. ¿Cómo será un cristiano vacío, hermano? ¿Cómo ser un cristiano vacío? Allí estaban las tinajas, ¿verdad? Cualquiera que llegaba podía llegar, bueno, aquí están las tinajas, aquí nos vamos a lavar. Pero cuando iban a ver, vacías. ¿Cómo será un cristiano también vacío? ¿Cree que hay cristianos vacíos? ¿Cómo quiere el Señor que estemos nosotros, su pueblo? Aparte de llenos, como dice la hermana ahí, rebosando. Mire la palabra, rebosando. Pero ¿cómo usted identifica a un cristiano que está lleno versus un cristiano vacío? Dijo el Señor, si ustedes habéis muerto con Cristo, ¿cuál es la evidencia? Buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Busquen primero, dijo el Señor, mis intereses, porque esa es una evidencia grande, dijo Jesús. Si ustedes buscan lo de arriba, quiere decir que ustedes están llenos y se mantendrán llenos. El cristiano no tiene que conformarse a decir, en este año 2016 que pasó yo estaba bien lleno, por lo tanto yo no voy a hacer nada en el 2017. Déjeme decirle que usted día tras día y yo necesitamos irnos llenando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo un cristiano se encuentra vacío? Cuando, mire, cuando se conformó, cuando dejó de orar, cuando dejó de leer la Biblia, cuando dejó de congregarse, cuando dejó de servir al Señor. Es como que usted agarre un viaje de aquí para California, 26, 27, 28 horas, y usted pretenda llegar con un tanque de gas nada más, y que no lleve más fondos para echarle gas, se va a quedar a unas tantas millas de acá. Hay cristianos que también quieren llegar, en este caso, a la vida eterna y no simplemente quedarse estáticos. Y eso no funciona así. Necesitamos irnos llenando, 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 llenando. En todo tiempo tenemos que estar llenándonos de Él. Así es como muchos cristianos se quedan vacíos. El gozo de repente se le va. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que así como el tablero del carro, hay una agujita que va bajando, va bajando. De repente hay gente que a veces llega a las iglesias ya en reserva. Ya la agujita se les pone ya en rojo ahí y no se dan cuenta que están en reserva. Cuando tendrían que ir corriendo para la gasolinera a echarle combustible al carro. O cuando tendría que correr al altar para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, me siento seco. Lléname de tu presencia, Señor, aviva el fuego en mí. Como cuando encendía fuego usted en su país, ¿se acuerda? Que quedaba uno todo lleno de ceniza. Comenzaba usted con un fósforo nada más y el gas y comenzaba a encenderlo. Pero se iba apagando, ¿por qué? Porque la leña se iba terminando. Pero ¿qué decían? Échale más leña al fuego. Y ese fuego comenzaba otra vez a encenderse. Así también. Acerquémonos al Señor en todo momento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vale la pena, dice.
El verso 7, San Juan 2:7. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron ¿hasta dónde? Mire el consejo de Jesús. ¿Cuál fue el consejo de Jesús? Que llenaran las tinajas de agua. ¿Cuál es el consejo del Señor para la iglesia? Llénate de mi espíritu. Sí, hermano, pero mi esposa no quiere, por lo tanto, si él está seco, yo voy a estar seco también. No, hay que llenarnos de él individualmente hablando. Amén. Llenémonos de él. El verso 8. Entonces Jesús le dijo: mire, después que la llenaron hasta arriba, mire la evidencia, después que la llenaron hasta arriba, entonces Jesús le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Porque el problema, lógicamente, que no había vino, ¿verdad? Imagínense, ellos, ¿qué fue lo que echaron ellos, hermano, a las tinajas? Agua, ok. Pero ¿cuál era el problema que se tenía en esa boda? Que no había vino, no iban a servir agua. Imagine que usted sirva agua en una boda. Bueno, lógicamente servimos agua, ¿verdad? Porque es rica el agua. Pero imagine agua con pastel o otras cosas. Bueno, dice: entonces Jesús le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala es el que probaba el vino, y se lo llevaron. El verso 9. Cuando el maestresala probó el agua, mire, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Si hay alguien que sabe de vino aquí, o que trabajó haciendo vinos, se da cuenta de que el vino, entre más tiempo pasa fermentándose, se dice que es el mejor vino. Hay vinos que tienen años de estarse fermentando y dicen: wow, esta botella de vino vale tantos dólares, porque es un vino, en este caso, que aparentemente tiene buen sabor según los comerciantes. Pasa mucho tiempo. El maestresala le dice a estos hombres, al esposo: bueno, ¿por qué tú serviste el vino inferior primero y después el vino mejor? En toda la fiesta, le dijo, la gente sirve primero, le dijo, el vino, ¿cuál? El vino mejor. ¿Por qué? Porque lo están probando y dicen: wow, qué bueno este vino. Y luego que ya están un poco tocados, dice, le dan el vino que no sirve, porque ya no se dan ni cuenta. Pero tú le dices: has servido el vino malo primero, el inferior, y has guardado el vino mejor para el final. Ok, ahora miren, ahora se va a dar cuenta, más bien dicho usted, la intervención divina de Dios en esa agua. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo pasó esa agua? Porque la Biblia no dice que ni aún le pusieron uvas ni nada, solo le pusieron agua. Pero ¿cuánto tiempo pasó esa agua en esas tinajas para que fuese hecha vino? ¿Cuántos años? En el instante, miren, en el instante que esos hombres obedecieron la voz de Jesús y pusieron el agua en las tinajas, en ese momento se convirtió en vino. Y déjeme decirle que fue el mejor vino que esos hombres habían probado. ¿Y qué representa el vino en la vida del cristiano? ¿Qué representa el vino en la vida del cristiano? Aparte de ello, ¿qué representa? ¿Qué representa? ¿Qué representa el vino, el aceite? Al Espíritu Santo de Dios.
Mire, un cristiano que esté vivo es porque tiene el Espíritu Santo. Un cristiano que esté apagado es porque, mire, ha contristado quizás al Espíritu Santo. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo se contrista? Contristar es, ¿qué? Entristecerse. Pero si nuestras tinajas tienen agua, tienen vino, o más bien dicho, tienen agua, Dios la va a convertir en vino. Y ese vino es pero tan perfecto, que ningún maestresala aquí en la tierra ha probado un vino como él. Pero ese vino está reservado para nosotros como iglesia. Jesús no necesitó tiempo para que ese vino se fermentara. Simplemente necesitó la obediencia de esos hombres que llenaran las tinajas. ¿Sí me entendió esa palabra? Ahora bien, si Dios tiene el control de todas las cosas, póngase de pie en esta tarde. Si Dios tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas, si Dios tiene el control sobre la naturaleza, sobre la tempestad, si Dios quiere que pasemos al otro lado, pero hay vientos contrarios, si Dios quiere, en este caso, que nuestras vasijas, en nuestras casas, en nuestra vida, no estén secas, sino que estén llenas, Él nos dice algo muy importante: llena las tinajas hasta arriba. Y yo me encargo, si tú lo haces, yo le encargo de convertirlas en vino. Para Dios, diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. ¿Usted lo cree? Creámoslo. Para Dios no existe nada imposible. Pero eso sí, necesitamos creerle. Necesitamos obedecer su palabra. Yo le felicito por estar en esta tarde, en este lugar. Quizás algunos vinieron con poca fuerza, qué sé yo, solamente el Espíritu Santo y usted sabe. Pero el haber estado aquí es una victoria para usted y para mí. Amén. Si alguien no hubiera estado hoy aquí, quizás se hubiera quedado ahí en su sofá, en la cama, en el cuarto, qué sé yo. Pero usted venció con venir ahora acá. Pero ¿qué quiere el Señor? Que usted también permanezca. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu santa palabra. Te pido, Señor, que tú ministres esta palabra en cada uno de los corazones de este pueblo, de hombres y mujeres reunidos en este lugar. Aquel quizás que se encuentra, Señor, desanimado, quizás con poca fuerza, en esta tarde, Padre, te pido, Señor, que obres con poder y gloria, Señor, en su vida. Derrama, Señor, de tu gloria y de tu poder, Señor, en la vida de este pueblo, de cada hombre, de cada mujer aquí reunido, Padre. Amado Dios, tú nos has llamado, Señor, a pasar al otro nivel, al otro lado. Sabemos que van a haber, Señor, vientos contrarios, pero tenemos la confianza, la seguridad, la plenitud que tú, Señor, estarás con nosotros ahí todos los días de nuestras vidas hasta el final. Dios Todopoderoso, glorifícate en una forma grande, en una forma, Señor, majestuosa, Señor, sabiendo, Señor, que todo lo que esperamos en ti, nunca, Señor, seremos avergonzados.